Cordial saludo para todos, familia del Ático. Gracias por estar ahí reportando sintonía cada 8 días con nosotros aquí en la revista El Ático. Y como pueden ver, hoy tengo una sorpresita para todos ustedes. Pero antes saludar a Ricardo, a todos los que se van conectando, Natalia y a todos los que van llegando. Hoy tengo dos invitados súper especiales. La primera es nuestra compañera Juliet Guerrero, que es la encargada de ponernos al día básicamente en las redes sociales, en nuestra página, en los podcasts, mejor dicho. Ella es la dura de nuestras redes sociales, así que nos acompaña en este día, en esta transmisión. Juliet, bienvenida. Gracias, Diana. Bueno, un saludito a todos. Bienvenidos a esta nueva transmisión, como todos los lunes. Esta es nuestra cita con la revista El Ático, donde vamos a tratar diferentes temas paranormales. El día de hoy les traemos Gente Sombra, un tema que nos estuvieron pidiendo mucho por nuestras redes. Entonces, pues hoy tendremos un invitado. Diana, cuéntanos cómo se llama el invitado de hoy. Bueno, hoy el invitado es Candela. Él es Anderson Boada, él es instructor en la Academia de Parapsicología Urantia, en la parte del área de magia. Y bueno, por acá ya nos está reportando sintonía, así que vamos a empezar de una vez. ¿Listo? Saluda a todas las personas que se están conectando, que nos mandan sus manitos arriba, por favor. Los que nos están escuchando, mándenos manito arriba para saber que nos están escuchando. ¿Listo? Manitos arriba. Gracias, Dianita09. Yuya también, por ahí, resuénalo también. Resuénalo, vea. Ricardo Alberto, también me saludo. Bueno, y ahora sí tenemos a nuestro invitado del día de hoy, Anderson Boada, nuevamente instructor de la Academia de Parapsicología Urantia. Él es nuestro profesor en el área de magia y le damos la cordial bienvenida a este espacio del Ático. Buenas noches, Anderson. Hola, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Sí, te vemos volteado, pero... Sí, es que sí quise ubicar por comodidad la cámara así, para que no se vaya a ver que me empieza a mover por todo lado. Entonces de una vez que quedará en un punto fijo. Bueno, Anderson, Bueno, vamos al grano porque tú sabes que el tiempo es oro. La idea es poder contestar todas las preguntas habidas y por haber. Por acá te mandan muchos saludos. Y hoy nos acompaña Juliet Guerrero, que es la encargada de las redes sociales de la revista El Ático, de la página, y es la que nos mantiene al día con la información. Entonces, Juliet también tiene unas preguntitas muy interesantes que nuestros seguidores dejaron para ti. Entonces, arranquemos de entrada con la explicación. ¿Qué es esa vaina? ¿Qué es esa cuestión de la gente sombra? claro que sí. Bueno, la gente sombra viene a ser un fenómeno que viene sucediendo desde hace mucho tiempo. Pues desde hace demasiados años se viene reportando un incidente, un fenómeno en el que gente está diciendo que tiene fotos, que tiene videos de personas que están enfrente de ellos con una oscuridad mucho más grande que la misma oscuridad, que se alcanza a distinguir perfectamente la silueta de un ser humano. Algunos dicen que ellos tienen ojos rojos, otros dicen que se presenta con un sombrero, que se le llama Hatman. Como también hay muchos otros que dicen ver extrañas siluetas de un momento a otro, sienten que los privan, que se les suben encima del pecho, los aprietan demasiado, cortando la respiración y evitando que se muevan, evitando que puedan hablar. Como también muchos otros dicen ver sombras en muchas partes que no concuerdan. Ese es este fenómeno de la gente sombra. Perfecto. Saludos hasta Guatemala, a Tefi y a nuestro compañero Juan Pablo Méndez, que también se une a la transmisión y que está ahí súper juicioso leyendo los comentarios de nuestros seguidores. Sí, claro que sí. Y bueno, queríamos hacerte una pregunta. ¿Qué tan cierto es que estas sombras que alcanza a percibir las personas son malignas? Bueno, este fenómeno de la gente sombra no se ha logrado determinar si son positivas o son negativas, porque resulta que hay personas que dicen ver una sombra
en las noches cuando ellos están dormidos, que los privan, que no se pueden mover. Y hay registros en videos donde tú ves a una persona acostada durmiendo y su reacción como de ahogo, de asfixia, no se puede mover, pero en la almohada tú alcanzas a distinguir una silueta de un ser, como una mano sosteniéndolos. Entonces este tipo de seres es lo que nosotros llamamos incubus o sucubus, que son espíritus o larvas sexuales que se alimentan de la energía de las otras personas durante el sueño. Por eso ocurre la privación. Como también está el fenómeno de la gente sombra, que únicamente aparece como una silueta, una forma, se dejan ver por unos cuantos segundos y se van, no agreden. Entonces acá es donde hay que aclarar también un poquito cuando es un espíritu desencarnado, una persona que ha fallecido, cuando es un espíritu bajo astral o un espíritu negativo que viene a hacer daño, o si son seres extraterrestres, porque es que esta es otra teoría que hay con respecto a ellos, que no son seres ni bajo astral, no son tampoco desencarnados, sino que son seres extraterrestres o experimentos extraterrestres que quedaron aquí. Perfecto. Bernal Sofía también se une a la transmisión. Deje Matiz también está por ahí. Y bueno, y todos los que se están conectando, por favor, mándenos manito arriba y mándenos sus preguntas para podérselas hacer llegar a Anderson, porque vamos a exprimirlo con este tema súper interesante, Juliet. Bueno, por aquí también nos preguntan que cuál es el motivo o razón por la cual se manifiesta la gente sombra. Bueno, en muchos casos, estos suelen manifestarse porque les agradó tu energía, les gustó tu energía, y como les gustó tanto, desean estar contigo y pueden estar ahí, pero no te hacen daño. O bueno, excepto si es un incubus, sucubus o un bajo astral, que ellos sí harían ese tipo de daño. Como también se da el caso de que sea alguna persona que ha fallecido en el lugar o una persona familiar tuya que haya muerto recientemente y que te haya tenido mucho aprecio, que podría haber quedado aquí atrapada a raíz de ese apego y no se haya podido ir a descansar. Como también, ¿qué te puedo decir? Que tal vez sea personas, espíritus enviados a través de trabajos de brujería, porque también hay mucho espíritu que es enviado así, sea por trabajo de fuego, sea por trabajo de cementerio. Y por eso se manifiestan mucho. Por ejemplo, si ustedes ven en Discovery, hubo un programa donde trataron de explicar acerca de la gente sombra, y en medio del programa ellos utilizaban una cámara térmica que registra el movimiento de una sombra, efectivamente, y decían que ese es un hospital donde solo hay gente sombra. ¿Por qué razón? En los hospitales mueren muchas personas, también hay mucha energía de muchas otras personas ahí atrapadas, no solo porque hayan muerto, hay también cosas que debieron tener pegadas y quedaron ahí en el hospital y se manifiestan de esa manera. Esas son algunas de las causas. Perfecto, Anderson. Anderson, teniendo en cuenta lo que nos estás diciendo, las personas que ven estos hombres sombras, ¿son necesariamente personas que tienen dones, facultades, o cualquier persona lo puede manifestar? Bueno, si tú eres una persona que tiene el don de la clarividencia, tienes mayor facilidad de verlos y no solo ver la sombra, sino ver totalmente la forma. Porque incluso hay personas que han nacido con el don de la clarividencia y ellos han hecho dibujos de cómo es que ellos los ven y alcanzan a distinguir hasta cierta parte de los rasgos de este ser. Tanto así que algunos los han llegado a describir tal y como lo es este fenómeno llamado Slenderman. Que dicen es un hombre de más de 2 metros de altura, que no tiene ni ojos, ni boca, ni nariz, y tiene tentáculos en la espalda. Bueno, y también está el caso de las personas que no tienen el don, pero simplemente por un rabillo del ojo y por unos breves instantes pueden ver la sombra. Pero hay que tener cuidado de que sí sea una sombra y no sea sugestión o pareidolia.
que suelen ser otros dos fenómenos que la gente tiende a confundir. Sugestión, que tú pienses que efectivamente haya una sombra y te lo creas tanto así que efectivamente puedes llegar a ver una sombra. Y pareidolia es el fenómeno de asociar figuras por mera observación, lo que hacen las personas con las nubes. Cuando tú ves una nube y le encuentras una forma, eso es pareidolia. Si encuentras humedad en una pared, que le encuentras algún tipo de forma, eso es pareidolia. Y esto suele presentarse muy a menudo en los sucesos de fenómenos paranormales, que la gente cree ver una sombra cuando es un juego de luces, pareidolia. Perfecto, Anderson. Juliet, tenemos varias preguntas de nuestros seguidores. Sí, bueno, por acá nos preguntan que si podemos verlos en los sueños o solo como ver las sombras pasar. Bueno, la gente sombra, no he tenido reportes que logren ingresar hasta la parte del subconsciente de la persona y manifestarse entre sueños, pero sí tengo testimonios de incubus, sucubus, espíritus desencarnados, de algunos bajos astrales, que llegan a meterse en el sueño de la persona, impregnándolos de pensamientos negativos, tristezas, depresiones, agotamiento físico, o mostrándoles la forma en que estas personas murieron, para atormentarlos o simplemente para buscar algún tipo de ayuda. ¿Sí? Creí que no me estaban escuchando, que se había cortado. Estamos escuchando, estamos muy atentas. Bueno, entonces continúa así. Entonces, estos son los espíritus que sí entran a través de los sueños, como también se presenta el fenómeno de los onironautas, o las personas que viajan por intermedio del sueño lúcido a los sueños de otras personas para hacerse ver o explicar cosas o mostrar cosas por intermedio de los sueños. Ese es este tipo de fenómeno que tú me cuentas. Por acá hay más preguntas, Juliet. Es que la gente está súper preguntona con el tema, así que tenemos que aprovechar, Anderson. Sí, por acá nos preguntan que si la sombra puede llegar a generar parálisis al momento de verlo. Bueno, cuando se trata de lo que yo te decía, de incubus, sucubus, desencarnados, espíritus enviados, estos sí suelen generar ese tipo de parálisis del sueño, que es cuando este tipo de personas se posan encima de uno y uno siente la presión en el pecho, que uno no puede respirar, uno intenta moverse y no se puede mover, uno quiere hablar, pero las palabras no salen, y cuando tú estás en medio del sueño, durante este tipo de fenómenos, sueles ver una especie de ser humanoide, de una forma un poco aterradora, que te empieza a agredir. Y cuando tú despiertas, hay unos segunditos antes que tú alcanzas a ver esa silueta encima, esa forma, esa masa oscura ahí encima y cómo se va. O lo que yo les decía inicialmente de que queda grabado. Entonces, como yo te decía, no se sabe si la gente sombras son buenos o negativos, pero sí algunos desencarnados, incubus, sucubus, bajos astrales, seres enviados que sí hacen ese tipo de agresiones, y ya son agresiones fuertecitas, porque la privación ya viene al hecho de rasguños físicos, moretones, entre otras cosas que acompañan este tipo de fenómeno. Anderson, de acuerdo a lo que nos estás diciendo, ¿cómo es posible identificar este fenómeno, por decirlo así, del hombre sombra y no relacionarlo con enfermedades psicológicas o fisiológicas? Bueno, cuando se trata de una enfermedad, los síntomas que la ciencia ha tratado de catalogar en la parte de la parálisis del sueño, de lo que tiene que ver con ver cosas, ellos lo denominan más como un trastorno, a veces trastorno de ansiedad
o distintos tipos de clasificación de trastorno, psicosis, entre muchos otros. Entonces, ¿cuáles son las maneras de identificar eso? Cuando es psicológico, pues la persona trata de adoptar ese tipo de comportamiento agresivo, pero cuando hay un tipo de influencia espiritual, no solo la persona actúa agresiva, sino que los rasgos faciales y los rasgos físicos se empiezan a alterar, se deforman totalmente, dejan de ser ellos y adoptan otro tipo de forma. La voz cambia, el sonido que hacen cambia. Entonces hay personas que intentan simularlo, pero las facciones no le cambian. Adicional a eso, cuando es psicológico, la persona puede descansar bien. Cuando es espiritual, tú no puedes descansar. Tú te levantas agotada, constantemente pesadillas, y empiezas a ver esa silueta enfrente tuyo. Empieza a ver desplazamiento de objetos sin importar su peso. Puede ser desde una moneda hasta un auto, moviéndose por sí solo. Y si te tomas fotos, suele aparecer esa silueta atrás tuyo. Otras formas de identificar que no es psicológico, sino espiritual, empiezan a haber pasos, voces, a diferencia de estos trastornos que la persona cree escuchar voces, pero es más su subconsciente que le está creando ese mundo, a diferencia que tú estés en una cámara, digamos como en este momento que estamos así hablando, y que se filtre una voz que no está en el lugar, como un grito, un susurro, o alguien que les hablara del mismo tema al mismo tiempo que yo les hablo. Entonces eso ya corrobora un fenómeno espiritual a algo psicológico. Adicional a eso, la psicología utiliza muchos test para verificar si es algo mental o hay algo espiritual, porque también últimamente la ciencia ha estado aplicando mucho estudios para corroborar la existencia y la realidad de los fenómenos paranormales en este mundo, que no son una ilusión, son realidad. Y entre eso está lo que vienen a ser las cartas Zener, que ya son hechas para probar a aquellas personas que dicen tener dones espirituales o que logran ver y sentir cosas. Así es, Entonces Anderson. son algunos de los ejemplos que les puedo dar. Súper interesante este tema, Juliet, porque realmente lo hacen cuestionar sobre ciertas cosas y se pone uno a pensar, ¿será que eso también me pasó a mí y no me di cuenta? Sí, es cierto. Yo creo que todos en algún momento hemos visto una sombra. Entonces creo que eso lo podemos relacionar con el tema que estamos tratando. Juliet, ¿qué más preguntas hay por ahí? Claro Porque que yo sí. y está Juan Pablo Están escribiendo y escribiendo. están bastante, mejor dicho, ahorita Anderson nos va a contar una experiencia de esas poderosas. Sí. Y bueno, pero primero nos pregunta, Bueno, nos preguntan que si la gente sombra se puede catalogar como ladrones energéticos. Bueno, no todos los que aparecen como gente sombra llegan a tener ese tipo de categoría, ya que como les he venido contando, muchos de ellos lo que hacen nada más es aparecer, mostrarse enfrente de una cama, en una silla, o estar delante de la persona y ya. Los que ya se dedican a robar energía ya son incubus, sucubus, algunos espíritus bajos astrales, espíritus enviados, o no falta algunas personas que son vampiros energéticos y que tengan dominio sobre el desdoblamiento astral o la proyección astral, en el cual ellos pueden utilizar este tipo de prácticas para manifestarse ante otras personas y robar su energía para aprovecharla en sus rituales o haciéndole daño a otras personas. perfecto, ¿Ves? Anderson. Pues nos dejas pensando mucho en esa cuestión, pero
Los seguidores también están preguntando que nos cuentes unas de esas historias carnudas. Quieren escuchar una de tus experiencias, tú que vives en este mundo paranormal, que tienes de primera mano todo ese conocimiento. Cuéntanos alguna experiencia de esto de la gente sombra. Bueno, entre mis propias experiencias, a lo largo de todo este trabajo que yo he venido haciendo sobre el campo espiritual, sobre la investigación paranormal, con todo el grupo investigativo de fenómenos paranormales Urantia, han habido casos donde nosotros hemos estado, como lo fue, por ejemplo, en Armero, que estábamos en el cementerio con el padre Cristian y estaba Nelson, que uno de nuestros paramédicos, que él era el que manejaba la cámara en ese momento, y nosotros empezamos a escuchar ruidos. Entonces empezamos a buscar las causas de esos ruidos y nos dimos cuenta de que había un lugar donde se hacía una energía bastante fuerte, oscura, que empezó como a agredirnos de distintas maneras y habían ruidos muy curiosos como pitidos y cosas que no corresponden como tal a un animal. Y en un momento el padre y yo nos quedamos viendo a un solo punto y el padre dice que él vio pasar una sombra negra bastante rápida. En mi caso, yo no vi una sombra negra, yo vi un ser vestido de blanco, el cual pasó rápido delante de nosotros y se escondió. Pero de ahí ya la actividad paranormal empezó a intensificarse y ya se nos estaba agotando el tiempo de investigación, entonces lastimosamente nos tocó salir, pero siempre se recaudó bastante material. Entre todo eso, nos amenazaban, porque ustedes ahí verán muchos audios donde nos decían que cuidado o nos advertían de peligros. Entonces esta es una de tantas historias, como también saliendo de casos en las calles, uno caminando la calle sola y de un momento a otro ante ti aparece una sombra negra, la cual en muchas ocasiones yo he tenido que decir, si es un ser de luz positivo que necesita ayuda, puede ir conmigo. Si es un ser de oscuridad, le pido en este momento con todo respeto que se retire porque no queremos entrar en un conflicto innecesario. Es mejor que se vaya muy tranquilamente y yo también me voy tranquilamente. Y uno ve cuando ellos se van. Otras veces no se van, sino que entran con uno hasta la casa y empiezan a mover cosas, botar cosas o hacer ruidos. Eso ya me ha pasado muchas veces. Y tú no te asustas, Eso ya es ¿cierto? normal en Para ti este es trabajo. normal. Pues uno ya de tanto trabajar esto, de tanto hacer investigación, pues uno ya adquiere control sobre ese miedo y ya para uno se vuelve algo muy natural. Anderson, pero estos seres se alimentan también de nuestro miedo. Ellos roban nuestra fuerza, nuestra Cuando son energía. bajos astrales o cuando son incubus, sucubus y desencarnados negativos, sí, ellos suelen tomar esa fuerza para ellos volverse mucho más fuertes y lograr hacer actos físicos acá en el plano terrenal con mucha más densidad. Ya lo que yo te decía de desplazar objetos mucho más pesados, botar cosas, agredir personas. Y ya cuando se han fortalecido demasiado, se convierten en un fenómeno que nosotros llamamos fenómeno poltergeist, el Poltergeist. cual ya es exacto, un espíritu totalmente negativo que ya lleva bastante tiempo en el plano terrenal, absorbiendo demasiada energía negativa y ya tiene la facultad de manifestarse casi físicamente, casi mostrarse físicamente a cualquier hora del día, botar objetos, agredir personas, sea con moretones, rasguños o matándolas, incluso porque hay algunos casos que he conocido de personas que han fallecido a raíz de un ataque así, como también llegando al punto de la posesión.
que en este tema es cuando se fortalecen mucho más. O sea que este tema de los hombres sombra también desencadena otras cosas del mundo de lo paranormal. Claro, porque es que las personas han pensado que una sola silueta que aparece ya es gente sombra. Otros dicen que ya una entidad espiritual es gente sombra. Otros ya vienen a decir que un extraterrestre es gente sombra. Entonces, tanto se ha abarcado de la gente sombra, se ha mencionado, que esto ya vino a desencadenar en muchos temas de la parapsicología, en muchos temas de fenómenos paranormales. Perfecto. Bueno, por aquí nos preguntan qué significa los bajos astrales. Bueno, cuando nosotros decimos bajos astrales, hacemos referencia es a lo que las personas comúnmente llaman demonios. Es que la clasificación es la siguiente. Alto astral vienen a ser los ángeles y seres de luz. Medio astral viene a ser el plano terrenal que nosotros habitamos, donde quedan algunos espíritus penando, algunas entidades penando por apegos. Y bajo astral, que ya vienen a ser las filas o los rangos menores que hay entre los demonios o seres de oscuridad. Entonces, esos bajos astrales vendrían a ser lo que, un ejemplo más claritico, vienen a ser los militares o los policías bachilleres que están prestando su servicio. Así son los bajos astrales. Son los que hasta ahorita están empezando, a diferencia de un demonio o un ser de más alta clasificación. Bueno, es interesante esa clasificación que nos orientas, porque de verdad que uno puede llegar a confundir diferentes términos, Anderson. La gente sigue preguntando, sigue mandando saludos, tienen conceptos también como confundidos, entonces por acá hay otras preguntitas también que Juliet amablemente nos está ayudando el día de hoy. Bueno, nos preguntaban mucho que si tienen que ver los fantasmas con la gente sombra, que si tienen relación o cada uno es diferente. Bueno, acá hay algo que aclarar y es que es muy diferente un fantasma a un espíritu a, a la gente sombra. Cuando nosotros decimos fantasma, nos referimos es a una energía residual que queda plasmado en un espacio físico, en un objeto, podría ser en una silla, en una habitación, pero únicamente tiene rango de movimiento de ese punto hasta otro punto y vuelve y sucede. Pero no es inteligente, simplemente es una energía que quedó ahí, a diferencia de un espíritu, el cual ya es inteligible y este no solo se desplaza por ese espacio físico, sino puede llegar a manifestarse en otros lugares, no solo ese lugar, y mostrarse de una forma física como tal. Entonces esa es diferencia fantasma-espíritu. Aunque en muchas investigaciones paranormales, lo que ven en las ventanas sí llega a ser fantasma, una energía que quedó ahí. A diferencia de que se manifiesta en otros lugares, que ya viene a ser espíritu. Ahora, la gente sombra es más como un espíritu, no como un fantasma, ya que no es un eco residual, sino un ser inteligible como tal. Entonces, que sean espíritus, pues está esa discusión entre la ufología y la parte espiritual, de que no es en sí un espíritu, sino es un ser extraterrestre, una energía que ellos dejaron, que se manifiesta acá en el plano terrenal de esa manera. Otros dicen, no, si es un espíritu, porque únicamente aparece de un momento a otro y desaparece y ya. Entonces es algo que todavía no se ha logrado llegar a un acuerdo y dar una explicación como tal.
de qué es lo que es. ¿De qué se trata? Bueno, por ahí le están mandando muchos corazoncitos a Anderson, pero también mándenos más preguntas para que aprovechemos a Anderson el día de hoy, que nos está compartiendo todo ese conocimiento y esclareciendo precisamente esas inquietudes acerca de este tema tan interesante que es de la gente sombra, Juliet. Sí, bueno, por acá nos preguntaban qué capacidad o habilidad se puede calificar cuando una persona puede ver estas entidades. Bueno, cuando hablamos de la parte espiritual, de que uno ve formas, ve entidades y sucesos así, es lo que se le llama clarividencia, la capacidad física y espiritual de poder ver algo que está más allá de este punto terrenal y está es en el plano espiritual. Entonces, a eso se le llama clarividencia. Ese es ese don lo tiene todo el mundo. No es solo esa teoría de que unas personas nacen con eso y ya, y que es una capacidad exclusiva. No, los dones habitan en todos los seres humanos. Todos tenemos los mismos dones, pero por nuestro proceso de vida llegamos a despertar unos dones mucho más rápidos que otros dones. Eso es lo que marca esa diferencia. Y hay personas que desarrollan esos dones más que otras, tengo entendido. Mm, no es que los desarrollen más, sino que la persona ha hecho un poco más de trabajo físico y espiritual para tener ese don mucho más abierto, mientras la otra persona puede que su proceso de vida no sea tan espiritual y por eso no tenga ese don así de abierto. Fuera de eso, no solo es tener el don, sino que la entidad y ese ser espiritual tenga la voluntad de querer que tú lo veas, porque es que tú no los ves cuando tú quieres, tú los ves es cuando ellos quieren dejarse ver. Por eso es que en un grupo de personas puede que solo una persona lo pueda ver y los otros no, pero sí lo puedan sentir. Anderson, hay una pregunta y es relacionada con las prácticas de las personas que consumen algún medicamento o también un alucinógeno. ¿Son propensas a ver esta gente sombra? Bueno, depende del tipo de medicamento que utilice, porque si la persona le dan antidepresivos o ese tipo de medicamento que lo pone somnoliento, bloquea esos dones espirituales que no permiten tú veas ni sientas ese tipo de ser, porque es que estás básicamente dormida, a diferencia de aquellas personas que consumen drogas psicoactivas, alucinógenos, consumen licor, son personas que ese tipo de sustancias abren tanto su canal espiritual que pueden tener contacto con muchos espíritus, pero el 99% no van a ser positivos, no van a ser seres de luz, van a ser seres de oscuridad que van a entrar a aprovecharse de esa persona para dar energía, implantar sentimientos negativos, emociones negativas, pensamientos negativos, tristezas, depresiones y en muchos casos llevarlos al suicidio. Terrible, terrible eso que nos comentas. Por eso hay que prestar mucha atención en esa parte y tener claro la diferencia entre una enfermedad mental, un estado mental y bueno, estos fenómenos que ya le atañen a esa parte de la parapsicología y de los fenómenos paranormales, Juliet. Sí, bueno, nos preguntan que si estos espíritus existen en el bajo astral. Bueno, en la parte de la gente sombra, pues sí he tenido conocimiento de algunos casos donde se han manifestado seres
con una forma, ¿cómo se los describo? Tienen rostro hasta el torso como un humano normal, pero los brazos son llenos de pelos, muy peludos, y tienen garras, igual que de la cintura para abajo, es como ver una arpía, unos animales con garras. Suelen tener alas de murciélago o en muchos otros casos se manifiestan como criaturas deformes, formas que implantan miedo, terror, pero muchas veces estos seres adoptan ese tipo de formas no porque esa sea su forma original como tal, sino porque es una forma que a ti te da miedo. Tú les muestras a ellos cuáles son tus miedos, porque ellos tienen la capacidad, todo espíritu tiene la capacidad de ver cómo nosotros somos realmente desde el plano espiritual. Allá no podemos ocultar absolutamente nada. Entonces son muchas formas que ellos nos muestran. Así es, por acá Andrés O en nos está otras ocasiones los ves diciendo, como animales. Anderson, por acá Andrés nos dice, no me queda claro qué son la gente sombra. Andrés, tienes que llegar juicioso a la hora de la transmisión. Juliet, ¿otra pregunta? Sí, claro que sí. Por acá nos siguen llegando más preguntas y nos dicen que qué diferencia existe entre la gente sombra y los espíritus que están relacionados con trabajos negativos como la brujería. Bueno, como la gente sombra no va a agredirte, que es algo que ya he destacado mucho a lo largo de la transmisión. Mientras un espíritu que es enviado sí te va a agredir, tanto en pensamiento, que piensen negativo, implantándote esos sentimientos, esos pensamientos también, las emociones, lo que yo les decía de marcas físicas como rasguños, moretones, privaciones, ataques durante el sueño, manifestaciones fuertes, que son que te arrojen cosas, te hablen, te griten, entre muchos de estos otros sucesos que nosotros podemos llegar a ver, incluso entre películas han muestra una que otra, aunque las exageran un poco, como también muchas veces sí se ha llegado a mostrar que llegan a plasmar formas en las paredes, casi como mensajes, amenazando a las personas. ¿Ves? Entonces, estos son algunos tipos de agresión, fuera de drenar energía y enfermedades y bloqueos en la parte física y espiritual. Sí. Anderson, No se te escucha. Sí, ya, ahora sí, volviste. ¿Nos oyes? Bueno, creo que el internet y un perro afuera nos está dime. interrumpiendo un poco la conexión mientras Anderson está aquí. ¿Ahora sí? ¿Ahí me escuchas? Sí, ahora sí. Listo. Sí, entonces esos son algunos de los tipos de agresiones que este tipo de personas, este tipo de seres espirituales tienen con nosotros. Lo que yo les decía, lo que más destaca, enfermedades, bloqueos, rasguños o algún tipo de marca física. Así es. Anderson, ya nos hablaste acerca de qué son los hombres o la gente sombra, nos has hablado de la clasificación de estos seres, nos has explicado si son extraterrestres, son buenos o malos, quiénes son los que nos roban la energía, quiénes no. Ahora la gran pregunta, la pregunta del millón que todos nos están haciendo por acá y es, ¿cómo nos quitamos esa vaina? ¿Cómo nos sanamos? ¿Cómo nos curamos? ¿Cómo nos limpiamos? Cuéntale a la gente cómo lo puede hacer. Bueno, la gente sombra no es un tipo de fenómeno que sea eterno, sino ellos solo se muestran una vez y se van.
a diferencia de un espíritu negativo que haya sido enviado, un ser de oscuridad, que no solo se va a mostrar una vez, estos van a estar muy constantemente acechando. Entonces, ¿cuáles son las maneras de enfrentar este tipo de seres? No es hacer lo que hizo este muchacho Abdiud, de por él mismo coger y hacer un saumerio para alejarlo, y eso no, porque lo que él hizo fue alborotar más, que lo que él ya nos ha venido mostrando a lo largo de videos, sino las maneras de enfrentar uno es no dudar de la fe, porque la fe es el escudo más fuerte que los seres humanos tienen. 2, no ¿ahí me ves? Sí, 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 sí. Continúa, por favor. Bueno, entonces, no insultarlos, no intentar agredir de otras maneras, buscar ayuda espiritual, sea con un sacerdote, sea con alguien que conozca la parte espiritual, porque digamos no es una lucha que uno solo puede llevar, porque a veces este tipo de seres lo afectan mucho más a uno. Es mejor contar con otro tipo de ayuda. Ahora, tener velas de un color azul, orándole al arcángel Miguel, suelen ser muy buenas ayudas. La medalla de San Benito es otra buena ayuda. ¿Qué es esta? El agua bendita, el agua exorcizada, aceite bendito, aceite exorcizado, sal bendita, sal exorcizada, son objetos, son sacramentales, con una fuerza espiritual bastante grande, que en esos casos nos puede ayudar muchísimo. Una varita de incienso también con una oración al Arcángel Miguel nos puede ayudar a protegernos bastante. Los cuarzos, el cuarzo blanco, el ojo de tigre, el amatista, la obsidiana, son algunas piedras que nos brindan a nosotros también esa protección frente a todo este tipo de seres negativos. Perfecto, Anderson. Pues allí nos has dado varias herramientas que podemos encontrar a la mano y sobre todo buscar la ayuda de expertos como Anderson, como Alex, que también estaba por allí. Un abrazo muy grande para Alex, ¿Listo? a ¿Ahí todo me el grupo escuchas? investigativo Urantia. Sí, claro que sí. Entonces, es muy importante lo que nos estás diciendo, Anderson, y bueno, la idea es que las personas busquen asesoría de personas que tengan Ahí ya me... conocimiento para estas cosas. Sí, Anderson. Sí. ¿Y nos escuchas? Bueno, mientras el internet se toma el receso, vamos a seguir revisando otras preguntas de nuestros seguidores, porque estamos llegando casi a la parte final de nuestra transmisión, pero no queremos que se vaya Anderson sin que nos cuente más cositas, más datos importantes de este tema tan relevante para nosotros. Pues digamos, algo que nos preguntan mucho es ¿cuánto tiempo llevas trabajando con estos temas de la gente sombra? Anderson, ¿nos escuchas? Bueno, no solo con el tema de la gente sombra, sino también con muchos temas. Sí, yo las escucho, ustedes me escuchan. ¿Ahí me escuchan? Sí. Listo, entonces no solo yo trabajando con el tema de la gente sombra, sino también de muchos fenómenos paranormales, de muchos temas espirituales, como tal lo llevo ejerciendo desde el año 2012.
la Academia de Parapsicología Urantia, sí, desde el 2014 que empecé a trabajar con Alexander Torres, hasta la fecha. Entonces Sí, ese es el tiempo que yo llevo trabajando con todos estos temas. perfecto. Anderson, tenemos más preguntas de nuestros seguidores. Bueno, por aquí nos preguntan que si utilizando plantas de poder podemos hacernos limpieza para Dime, zafar todas esas energías negativas. Anderson, por favor, me repites, es que te escuché entrecortada. Sí, claro que sí. Que nos preguntan que si utilizando plantas de poder podemos limpiar para sacar toda esa energía negativa que, digamos, podemos tener en algún momento. bueno, estamos teniendo un poquito de errores técnicos porque la internet es una amiga. Te volví a escuchar entrecortada. Sí, nuevamente Anderson, es que nuestra amiga internet quiere hacer receso por nosotros, entonces, pero con mucho gusto te repetimos la pregunta, ¿vale? ¿Nos Sí, por escuchas? favor, ahí ya te escucho bien. Bueno, nos Sí, ahí preguntan ya. que si utilizando las plantas de poder podemos realizar una limpieza para todas esas energías negativas que muchas veces acumulamos. Bueno, Sí, bueno, para limpieza de nosotros como personas, utilizar, utilizando plantas para hacernos baños a nosotros mismos, sí lo podemos hacer, eso es bastante bueno, pero hay que tener en cuenta que no seamos alérgicos a determinadas plantas, porque hay personas que son muy alérgicas y en vez de hacerse en un bien, pueden hacerse en un mal. En el Ujú. caso de ustedes, las mujercitas, por ejemplo, hacerse en baños con plantas cuando están en sus días no es tan bueno. ¿Por qué razón? En esos momentos ustedes son canales espirituales muy grandes, Ok. están liberando mucha energía, porque el cuerpo que ustedes tienen realizan por intermedio de esa situación un proceso de limpieza también. Entonces, utilizar plantas en esa situación logra afectarlas mucho más. Entonces, no es tan bueno en esos momentos. De resto, sí. Ahora, hay que tener en cuenta que no todas las plantas funcionan para eso. Hay plantas para limpiezas, hay plantas que funcionan para la abundancia, para la prosperidad, como también hay que, que nos ayudan más para la protección. Sí. Entonces, digamos que hay que estar muy pendientes porque próximamente Isabel Goyeneche, ella estará hablando acerca de estas planticas que ella podría recomendarles, porque una de las más comunes es la ruda, ujú. que es la que todas las personas consiguen fácil para hacerse sus limpiezas y sus protecciones, pero no es la única que hay, existen muchas plantas más que nos pueden brindar a nosotros esa ayuda. Perfecto, Anderson. Anderson, se nos está acabando el tiempo, pero tenemos una última En mi pregunta. caso, recomendaría un poquito más es la destrancadera, el matarratón o la albahaca. Ok. Ok. Anderson, ¿nos escuchas? Dime. ¿Cómo? Bueno, se está cortando mucho el internet.
Y ya se nos acaba el tiempo. Y Juan Pablo se ríe de nosotros. No, señor, no se ría que estamos conversando bueno. Vamos a ver si ya volvemos con Anderson. Anderson, se nos acaba el tiempo aquí veloz, pero tenemos una última pregunta. Acá estoy. Vale. Bueno, nos preguntan, algo que nos están preguntando muy seguido, es que quieren Dime. saber una historia o un caso registrado que tú hayas vivido sobre gente sombra. Anderson, ¿nos oyes? Porfa, me repites la pregunta. Es que se entrecortó ahí Sí, y no. ok. Sí, que nos tienen la duda y quieren saber qué caso has vivido tú sobre gente de sombra, ya que tienes como experiencia en este tema, un caso que hayas vivido. Bueno, nuestra amiga internet nos está jugando una mala vaina. Oye, no nos quiere dejar conversar con Anderson. ¿Qué hora es? Bueno, ya son las 8:50. Anderson, se nos acabó el tiempo, pero rápidamente para nuestros seguidores. Se nos acabó el tiempo y no podemos hacer más preguntas, pero te comprometemos para otra próxima transmisión para que nos sigas hablando de este y de otros temas, ¿vale? Claro que sí. Será un gusto volver a estar con ustedes. Anderson, rápidamente tus redes sociales para que te busquen, para que te escriban, te sigan, dónde te encuentran, teléfono. Claro que sí. Me pueden buscar con el nombre de Anderson Boada por Facebook. Me pueden buscar también en Instagram como @AndersonBoada. O pueden buscar directamente a la Academia de Parapsicología Urantia. Ahí se pueden poner en contacto con nosotros. Claro que sí, Anderson. De antemano, muchísimas gracias de parte del equipo, de nuestra familia del Ático. Queremos agradecerte así enormemente por este espacio que nos brindas. Gracias por responder, pues, la cantidad de preguntas que hicieron nuestros seguidores. Y bueno, pues de parte de la familia del Ático, te reiteramos, esta es tu casa y bueno, esperamos tenerte pronto nuevamente. Listo, Anderson, un abrazote, así inmenso. Bueno, Igualmente, Anderson. muchas gracias por la invitación. Listo, Anderson, muchas gracias. Bueno, nos acompañó el día de hoy en nuestra transmisión. También quiero agradecer al equipo, a la familia del Ático que están allí presentes, a Juan Pablo Méndez que estaba ahí súper pendientes ayudándonos con las preguntas, a Juliet también. Sí, bueno, también saluditos a Tatán, que nos está saludando. También. Es uno de los encargados también de la revista El Ático, de manejar la página. Y pues nada, muchas gracias a todos nuestros seguidores que estuvieron acá muy pendientes, enviándonos sus preguntas. Recuerden que nos pueden seguir siempre todos los lunes a las 8 de la noche, que estamos transmitiendo con diferentes temas. Ustedes pueden elegir el tema que deseen. Así es. Saludo inmenso así, rompehuesos a Urantia, esotérica virtual. Ya me dio la tos de tanto hablar. Pero bueno, gracias a todos ustedes, a Tatán, que también es del equipo de nuestra familia del Ático, y a todos los que se conectaron, muchísimas gracias. Los esperamos dentro de 8 días con otros temas, pero tenemos esta semana. ¿Qué tenemos esta semana, Juliet? Bueno, esta semana no se pueden perder los podcasts. Ya tenemos plataforma en Spotify para que vayan y nos busquen como Revista El Ático, pueden descargar los audios
y los pueden compartir y pueden escuchar todos esos temas paranormales que tanto les gustan. Y los sábados estrenamos algo muy chévere, ¿qué es? Bueno, los sábados se estrenó Las Voces del Ático, un programa de radio dirigido a todos esos amantes de lo paranormal. Así es, súper pendiente los sábados a las 8 de la noche. 8 de la noche. Para que escuchen a todo el equipo del Ático conversando y compartiendo con ustedes ese tema que se trabaja durante toda la semana, en las historias paranormales, en estas transmisiones en vivo que ustedes participan y que gracias a ustedes es que tenemos estos espacios para compartir. Así que agradecemos al Grupo Investigativo Urantia, a Anderson Boada, a Alex Isa el Padre, a todas las personas que siempre nos apoyan, nos asesoran y siempre están aquí con nosotros, a Juan Pablo Méndez que estuvo súper pendientes. Y por acá nos mandan corazoncitos, caritas felices, fantasmitas, felicitaciones. Gracias, astrólogo angelical. ¿Quién más nos saluda por ahí antes de irnos? DG Matis, un saludito, que también estuvo muy pendiente, entonces un saludo a todos ellos. Y Gabriel BC26, y bueno, y todos los que se conectaron, ya saben, nos encontramos, sean con estas señoritas, o con otros compañeros como Santiago, que está por ahí, como Juan Pablo, como Sebastián, bueno, como todos los demás, estaremos compartiendo con ustedes, así que nos vemos en 8 días. Recuerden compartir esta transmisión, recomendarnos allí en las redes sociales y cuenten que aquí en el Ático se hacen cosas súper interesantes. Verónica, gracias a ti y ya, nos fuimos. Mil gracias, que estén bien. Chao.